Estás escuchando Yoyelwe Radio. yoyelweradio.cl. No te olvides, comenta y comparte nuestro contenido. Hola a todos y todas quienes se están uniendo a este programa. ¿Por qué, Janet? Programa número 3 de esta temporada. www.yoyelweradio.cl, donde tú puedes escuchar nuestra programación que tenemos seleccionada para ti. Síguenos en nuestras redes sociales, radio.yoyelwe, y allí también puedes acceder a toda nuestra programación. Damos inicio nuevamente a este programa saludando a nuestros panelistas y a nuestro invitado, que lo estábamos conversando tras micrófono, cumpliendo esa promesa en el programa anterior, y lo dijimos, se dijo aquí. Sale electo, está también con nosotros, así que ya no le podemos decir Matías, tenemos que decirle honorable diputado, Matías Fernández. Bueno, un saludo a Radio Yoyelwe, a nuestros auditores, a los compañeros que están aquí y sobre todo felicitaciones al diputado electo. Yo no pude estar en el programa en que estuvo, pero ahora ya tenemos la ocasión, así que un agrado nuevamente estar en este programa, en esta instancia tan importante en la que estamos en este mes y pronto a esta elección que va a ser muy épica, yo creo. También un saludo especial a la radio Yoyelwe y a sus auditores, a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de esta radio. Un saludo especial al diputado recién electo con el que estuvimos en el programa anterior y desearle lo mejor para todo este trabajo que se viene ahora. Se viene un gran desafío y esperar, por supuesto, que en este periodo que estemos conversando de por qué Janet, logremos llegar a un buen puerto. Bueno, vecinos, vecinas, auditores y compañeros, saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. A Matías, por supuesto, agradecerle su compromiso y el hecho de cumplir, ¿cierto? Porque tiene una agenda apretada hoy en día y así va a ser por 4 años. Eh, Matías representa, ¿cierto?, a tanta gente de la región de Los Ríos, y es alguien tan crucial en la conformación del Congreso. Eh, conversemos en este programa y en los que siguen sobre la importancia de la república, de la democracia, de la decisión informada y, y nada. Tenemos muchos motivos para elegir, ¿cierto?, como presidenta de nuestra república a Janet Jara. Muchas gracias, Daniel. Y el momento tan esperado, nuestro diputado electo, don Matías Fernández, a quien saludamos, a quien también en nombre del equipo felicitamos. También estamos muy contentos con esto y esperamos tenerlo siempre aquí en su radio amiga, Yoyelwe. Muchas gracias por esta invitación a Radio Yoyelwe, a todo el equipo de la radio, a los panelistas, pero por sobre todo también a quienes nos escuchan, con quienes pudimos compartir antes de esta primera vuelta, y hoy día feliz de poder estar acá, no solamente como un diputado electo, sino como alguien que está profundamente convencido de que son el debate de ideas y de programas que van a permitir precisamente tener un muy buen resultado en la segunda vuelta. Así es, Matías, yo seguramente te han preguntado esto, pero brevemente, antes ya de entrar en el tema del programa, ¿cómo fue ese día cuando te enteraste ya de los resultados, cuando viste que había una tendencia que podía ocupar este importante lugar como diputado electo? O sea, voy a ser bien sincero, yo soy una persona que por más que estén todas las señales diciendo que hay un resultado positivo, no me fío hasta el último minuto. De hecho, lo cuento como anécdota, pero es una realidad. Yo hasta el 21, 22% todavía no quería salir a decir que estábamos completamente ya adentro del Congreso, pero bueno, dentro del equipo me hicieron las señas y me dijeron como, ya está, ya estamos adentro. Y eso nos tiene muy contentos, sin duda, porque refleja precisamente gran parte del trabajo que hicimos durante no solamente campaña, sino que durante estos últimos 10 años en la región de distinta manera, pero además nos conlleva una enorme responsabilidad, que es representar a estas más de 26.000 personas que son de la región, que representan el 10% de la región, pero por sobre todo he tenido esta responsabilidad no solamente con quienes nos eligieron, sino también con quienes no votaron por nosotros, porque hoy día lo que también la gente espera
es precisamente certezas del futuro y creo yo que podemos obviamente avanzar hacia que el Congreso pueda entregar esas certezas en áreas tan sensibles como lo es, por ejemplo, salud, como lo es, por ejemplo, educación, como lo es, por ejemplo, también el empleo. Y ahí por lo menos vamos a estar dedicados, pero siendo sincero, lo que está ocupando mi cabeza ya 24/7 desde el lunes 18 de noviembre es la segunda vuelta con nuestra candidata presidencial Janet Jara y a la espera, sin duda, de poder aportar, ya sea entregando un volante, conversando, haciendo todo lo posible, porque creo yo que es eso lo que esencialmente también tenemos que llevarnos, porque si bien tuvimos un buen resultado en lo individual, obviamente el resultado en lo general tuvo sorpresas, como lo es la votación de Parisi, que suponen un desafío importante para la segunda vuelta, pero creo que en los desafíos también está la capacidad de quienes creemos en un proyecto colectivo de poder ir a avanzar y concretar precisamente esos objetivos. Mira, Matías nos ha dado el pie para esta pregunta general para todo el panel, para que pueda opinar al respecto. ¿Qué factores explican los resultados? Ya, voy a abrir fuego de una forma. Quiero decir primero que yo creo que sería bastante soberbio de mi parte tener algún elemento puntual y decir como esto es, porque sin duda es multicausal. Justo de hecho, antes de esto venía una reunión de equipo donde estamos revisando los números. Que a priori creo yo que son importantes revisar, que uno tiene que ver con, primero, la brecha que existió entre las listas oficialistas, es decir, en este caso de la región, listas B y C, que son de los regionalistas verdes y también de la sede de Unidad por Chile, y esa brecha que hay con respecto a la votación de Jara, lo cual obviamente habla de una estrategia previa por parte de las candidaturas que yo creo que también es bueno corregir para esta segunda vuelta. Yo creo que ese es también el aporte que nosotros desde la región podemos hacer en miras a la segunda vuelta, entendiendo que la región de Los Ríos no alcanza a ser en su totalidad la población, por ejemplo, de una comuna como Maipú, ¿no es cierto? Como tenemos una injerencia en el resultado global que no es tan grande, pero sí es relevante cerrar esas brechas como primer objetivo concreto, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que hay un desafío que se puede explicar esencialmente, yo creo que porque las candidaturas parlamentarias no todas hicieron campaña por la candidata y que es algo que uno lo ve comúnmente, es decir, como son pocos las candidaturas, no solamente de nuestra candidata, sino también de las otras candidaturas que eventualmente tenían, por ejemplo, carteles o cosas con Evelyn, por ejemplo. Son pocos los que hicieron ese símil, ¿no es cierto? Eh, entonces creo que ahí ese desafío es relevante para la segunda vuelta y nosotros creemos que tenemos un nicho importante de disputa. Pero el otro resultado que no podemos omitir tiene que ver con la votación de Franco Parisi, que la región tuvo una comuna, que hoy día de hecho fue noticia dentro del mostrador, si no me equivoco, con la primera mayoría comunal, ¿no es cierto?, que fue Mariquina. Que yo creo que hay que ponerle un especial énfasis porque también el resto de los resultados de la región no es que tampoco de ahí desaparecía, sino que también estaba ahí asomando en algunas partes. Y habla yo creo que de un electorado que hoy día está completamente, yo me atrevo a decir un poco desilusionado, ¿no es cierto? Más que de las candidaturas, como de la política, ¿no es cierto? Y ahí creo que el desafío no solamente es electoral, sino que también social y político, de cómo precisamente los quienes militamos en partidos somos capaces de volver a abrir esas puertas para que la ciudadanía confíe, ¿no es cierto? Y ahí creo que ese desafío es esencialmente responsabilidad de los partidos. Ahora, creo que el resultado en general, yo no lo veo como un resultado lapidario, como han dicho algunos. Yo creo que en las segundas vueltas son otra elección, es una elección completamente abierta. La gente, por lo menos lo que recorrí, es personas que en realidad estaban buscando certezas, ¿no es cierto? Más que hablar de una candidatura propiamente tal. Y yo creo que hoy día las certezas están esencialmente alojadas en el programa Janet Jara y yo creo que también esa es la misión para esta segunda vuelta, es como cuáles son las certezas a nivel regional que el programa Janet Jara entrega a la ciudadanía de las 12 comunas de la región de Los Ríos. Bueno, claramente uno coincide con ciertas cosas. Yo personalmente cuando vi los resultados me hice una pregunta que como psicólogo clínico me vio y dije, ¿habrá que mandar a Chile a terapia o no? ¿Ya? Desde lo patológico, ¿ya? Eh, pero yo creo que aquí hay
un fenómeno que es el de París y que es interesante igual porque los instrumentos no lo pudieron medir, ¿ya? Cuando tú tienes un fenómeno, sea nosotros, y disculpando el seco porque trabajo en salud, entonces tú tienes un síntoma y tus instrumentos no lo pueden medir, lógicamente estás a ciega. Entonces, yo creo que en cierto sentido, como dice Matías, aquí también lo importante es saber qué es lo que siente, qué es lo que le resuena y qué le hace sentido a ese votante, que yo no creo que sea necesariamente de derecha, ¿ya? Eh, porque Kast tiene una debilidad que es muy importante, encuentro yo, que tiene que ver con que su electorado no vota por él por lo que escucha de él, sino por lo que cree que Kast piensa, ¿ya? Porque cuando lo escucha, como que queda, como que dice, dice estas cosas, no me resuena, ¿ya? Y por eso él es tan evasivo en el tema de los debates, porque sabe que cada vez que la gente lo escucha, pierde electorado, ¿ya? Yo además, si bien los resultados son difíciles, yo igual me he planteado que quizás es la posición más incómoda para Kass, creo actualmente. ¿Y por qué? Y lo voy a hacer como, yo nunca he jugado mucho fútbol ni nada de eso, pero sí tuve que escuchar mucho fútbol por temas de aceptación social. Entonces, una vez escuché que el resultado más complejo es ir ganando el partido 2 ir ganando el primer tiempo del partido de fútbol 2-0 porque es el resultado que es más fácil de dar vuelta. Y yo creo que en este momento Kass tiene una situación actual y le va a ir pesando cada vez más porque tiene que mantener su votación, porque tiene que mantener a su sector unido y tiene que captar este voto de París y que quizá no le sea tan fácil. Además de que en cierto sentido su sector traicionó a Evelyn Matei, ¿ya? O sea, ahí yo creo que también hay un punto que es importante y fue traicionada solo por ser mujer. ¿Ya? Así que yo creo que tengo confianza en que si nosotros nos concentramos, si, como dice Matías, evaluamos las situaciones, hacemos las cosas bien, es una situación que tiene un resultado que puede ser muy favorable para nosotros. ¿Mm? Y sería épico. Además, la izquierda siempre ha tenido las cosas difíciles, es la derecha la que tiene las cosas fáciles. Entonces, y nosotros siempre remontamos. Esa es nuestra naturaleza. Así que eso es lo que yo creo de este análisis. Eh, bueno, está como dicho en realidad el análisis en relación a esto. Yo creo que en gran medida nos enfrentamos al electorado de una votación obligatoria, en que la huella del proceso educativo o el proceso social que se ha vivido durante casi eh, 40 años, 50, respecto del cambio de la visión de nuestra sociedad, entre comillas, de las personas que formamos parte de la sociedad que hoy es Chile, eh, de alguna forma cambiaron de lo gregario a lo individual. Y eso ha generado una gran dificultad para poder medir y saber realmente lo que el electorado quiere. Para nosotros ha sido muy complejo porque nosotros tenemos instalado en nuestra lógica el trabajo colectivo y el valor que eso tiene, que no es malo, está bien, está bien. Chile progresó mucho y ha progresado mucho en la medida que se ha ido volviendo hacia lo colectivo. El estallido social fue una mirada hacia lo colectivo y fue una valoración hacia lo colectivo. Pero quedó ahí, quedó ahí. Hoy día nos enfrentamos de nuevo a una elección donde llega mucha gente que ve desde lo individual. Entonces, eso a nosotros nos ha generado una nueva dificultad que es poder comprender qué es lo que el electorado realmente quiere. Nosotros pensamos y creemos
y tenemos mucha confianza en que la gente va a valorar todas las acciones que se han realizado en perspectiva del avance social y de los derechos sociales. Y pareciera ser que hay que ponerle un valor agregado a eso para que la gente y la gente del partido de la gente, por ejemplo, se dé cuenta que en realidad estamos en el mismo camino, ¿ya? No vamos en caminos distintos. Y eso es algo que de alguna manera hay que ir pesando y hay que ir midiendo en cada paso que demos en este tiempo, porque igual, como dice el compañero Eduardo, eh, igual se nos pone difícil el camino. Sin embargo, no quiere decir que esté todo perdido, ¿ya? Como lo dice la prensa a nivel nacional, parece que se han puesto de acuerdo para repetir el mismo libreto, ¿ya? Que el camino no solo está difícil, sino que está casi imposible. Yo creo que no es así. Yo creo que las personas tienen una valoración respecto de lo que, de la vida que tienen hoy día y de las garantías. Lo que hay que ir enfatizando en el tiempo es que esas garantías no vinieron de la nada, son políticas de Estado. Y la política no es solamente la política de los partidos políticos, sino que es una política que se genera y que afecta la vida nuestra todos los días, en el trabajo, en la vivienda, en la salud, en la educación, en el transporte, ¿ya? Y lo podemos ver nosotros todos los días en lo que ocurre en la discusión diaria y en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Así que en ese sentido yo creo que no todo está dicho. Eh, Tenemos un gran desafío, 3 semanas de campaña que se van a ser muy intensas y que en las que tenemos que estar. Bueno, compañero, ante la pregunta, ¿qué factores explican este resultado? Pensemos, ¿cierto? Veamos qué pasó en nuestra región. Solo en 2 comunas, ¿cierto? Fue primera mayoría Janet Jara, sin perjuicio de que a nivel nacional ella fue primera mayoría. Pero estamos hablando de Valdivia y de Corral, ¿cierto? Donde ganó. En todas las otras comunas, ya estuvo el primer lugar peleado entre la ultraderecha de Kast o, ¿cierto?, la mirada del Partido de la Gente. Payaco, Futrono, Lago Ranco, Lanco, San José de la Mariquina, Mafil, Corral, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un tremendo desafío. Eh, la Araucanía, los ríos y los lagos son regiones claves en la elección presidencial. Si bien es cierto, no concentramos tantos votos como puede ser Concepción, como puede ser Maipú, como puede ser Valparaíso, no nos equivoquemos. Todos esos votos, si no salimos nosotros a buscarlo, los va a captar la ultraderecha. Porque la ultraderecha no le interesa eh, conquistar los votos con verdad. No le interesa ni es capaz de sostener sus ideas. Es una derecha cobarde que llega a la gente con eslóganes solamente vacíos, totalmente vacíos. Entonces, antes, esto es una reflexión un poco más personal, antes, cuando, ¿cierto?, uno pensaba, en la época de que se dio Pedro Aguirre Cerda, un presidente era un tremendo honor, el poder presidir la República. Y hoy en día basta simplemente mentir, basta esconderse. Yo la verdad de las cosas es que yo pensaba y decía, ¿cómo es posible que alguien, ¿cierto?, llegue a esa posición? De que sea posible que dirija la República, alguien como Kast. Entonces, nos faltan mecanismos institucionales, tal vez, y eso es que no sé si da todavía como una propuesta como para poder conversarlo con Matías, por ejemplo, en su calidad de parlamentario electo. Pero nos faltan mecanismos, por ejemplo, ¿acaso tiene que haber un debate que sea obligatorio por constitución? ¿A eso vamos a tener que llegar? ¿O vamos a tener que ver que si alguien miente, ¿cierto? Va a tener que ser eliminado de la carrera presidencial por mecanismos institucionales?
porque no se entiende el, el símbolo de la justicia de los tribunales de nuestro país se erige, bueno, y en general de todo Occidente, se simboliza, ¿cierto?, con la llamada diosa de la justicia, que está con una espada, ¿cierto?, en su mano. En algunas versiones sostiene un libro que representa el conocimiento y sale aplastando una serpiente. Esa serpiente representa la mentira. Y esa mentira se ha instalado hoy en día con posibilidad de retrotraer todos nuestros avances. Entonces, ¿qué explica este resultado? Son varias cosas. Yo anoté aquí un par de ideas. Falta de educación absoluta, de educación cívica. El individualismo que ha calado tan profundo en nuestra sociedad, que es absurdo el individualismo. Perdonen que me extienda tanto, pero pensemos tan simple. Si solo yo tengo comida y un vecino solo tiene agua, en algún momento vamos a tener que conversar o los dos nos morimos de hambre. Es así de simple. Y las sociedades avanzan cuando somos capaces de compartir, ¿cierto? Es así como las sociedades avanzan. Entonces, el compañero Eduardo se preguntaba, ¿a Chile habrá que mandarlo a terapia? Y es una pregunta totalmente válida, ¿cierto? Además desde su visión como psicólogo. Pero tal vez a Chile hay que mandarlo no a terapia, a la escuela simplemente. O tal vez cuando hablamos del individualismo la gente, ¿cierto? Sobre todo en estas comunas con esa visión patronal que tienen, tal vez no hay que mandarlos ni siquiera a terapia, ni tampoco a la escuela. Tal vez hay que mandarlos al espejo. Simplemente de mirarnos frente al espejo, de reconocer nuestros rasgos, nuestra historia y de en el fondo reconocer que tenemos un país tan lindo, donde uno mire es fértil y que tenemos que cuidarlo. Es tan simple como eso. Otra cosa, ¿cierto? Que ya otra más concreto, que podría explicar esta resultado electoral, es una brecha comunicacional que tiene que ver básicamente con la concentración de los medios y de los recursos de los medios. Porque este gobierno, que algunos llaman que Jara podría ser continuidad, para mí no lo es, porque para mí es importante el liderazgo, sobre todo en un presidencialismo reforzado como es en Chile, sobre todo en un presidencialismo reforzado donde el presidente o la presidenta tiene tantas facultades. No es lo mismo Gabriel Boric Font que, ¿cierto? Janet Jara Román. Y sin embargo, Gabriel Boric encabezó un gobierno que efectivamente hizo muchos avances. Pero ¿qué pasa? La gente no lo sabe. Entonces, no lo sabe a contrario sensu de lo que ellos sí tienen, que es dominar los medios. Entonces, tenemos una brecha comunicacional, pero afortunadamente estamos en plena época, ¿cierto?, de expansión tecnológica de la humanidad y estos canales informativos son la forma de apalear eso. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad, tenemos que salir a buscar al votante de París y decirle que justamente los líderes que están hoy en día, entre Jara y Kast, absolutamente Jara se parece mucho más a Franco Parisi, absolutamente. Y salir a buscar también los votos de Matei. Recordarle a la gente que fue la derecha de Matei, la derecha de Piñera, con el progresismo, los que sacaron adelante las 40 horas. ¿Y Kast qué ha hecho? ¿Qué cosa ha votado? Oye, ha votado en contra incluso hasta de la ley Cholito, el único parlamentario en contra de una ley que protege la vida animal. Eso ya es ser miserable. Yo francamente no lo entiendo y eso es una tremenda remesón de conciencia al que tenemos que llegar y en el fondo aprovechar esta instancia, ¿cierto?, social para hacernos eso de mirarnos al espejo y preguntarnos ¿para dónde estamos, hacia dónde estamos caminando? Y como decía la compañera Carmen, ¿somos una sociedad o somos un grupo de individuos que matan su propio piojo? Gracias, Daniel. Sin duda es importante lo que tú mencionas y obviamente atingente a este diálogo. Matías, bueno, la pregunta también para ti como invitado es que en esta segunda vuelta, ¿qué desafíos enfrentan ahora las candidaturas
y qué alianzas podrían ser claves en esto. Sí, o sea, yo creo que no es sorpresa que el desafío que enfrenta toda candidatura para la segunda vuelta es no solamente hacer la suma matemática de los sectores más probables donde uno podría ir a disputar votos, ¿no es cierto? Que en el caso de nosotros podríamos hablar hablamos inmediatamente de los votos de París porque no se identifican políticamente con nadie, por ende es un voto que uno podría asumir de entrada, que es un voto que haya espacio para conversar y para hablar sobre el proyecto. Pero entendiendo que la suma no es matemática, yo creo que también tiene que ver con otros factores que fueron mencionando, tanto como Daniel, como Carmen, como el mismo Eduardo, ¿no es cierto? Que tienen que ver con las sensibilidades con las cuales yo me siento representado, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo estoy seguro que no todo el votante de Belín Matei va a querer votar, por ejemplo, por José Antonio Kast. Pero también eso viene con un elemento de abajo. No es porque el votante de Matei sea exclusivamente de derecha. Yo creo que el fenómeno Parisi lo representa de una forma como mucho más concreta, es decir, como no se identifica con un sector político, y en menor medida en otras candidaturas como más identificadas con un sector político, hay un voto que va votando un poquito por ciertas cuestiones más puntuales, como la certeza, como algunas ideas de programa, etcétera. Yo creo que ese voto hoy día podría estar eventualmente entrando acá. Ahora, ¿cuál es el peligro? Yo creo que es el gran desafío, tiene que ver con los nulos y blancos, que si bien en la presidencial fueron mucho menos que en la parlamentaria solo en la región, es como dato, solo en la región, la parlamentaria, los votos nulos y blancos son más que cualquier otro candidato que haya sido electo. Es un número brutal, ¿no es cierto? Pero en el caso de la presidencial, esa brecha se disminuye. Yo creo que hay, pero no deja de ser relevante para el resultado final, ¿no es cierto? Como que hay gente que hoy día está votando nulo, que está votando blanco, que puede tener varias razones para poder votar así. Yo creo que la primera es que eventualmente hay lo que hablamos antes, como un individualismo de ver si me sirve o no, porque voto en relación a si me sirve o no, ¿no es cierto? Lo segundo en relación a, perdón, lo que yo, las ideas con las cuales comulgo, eventualmente me quedo en el titular de qué es lo que representa cada uno y entonces no voto por nadie. Entonces, yo ahí creo que hay un desafío, una oportunidad para las candidaturas de poder llegar a ese sector, evidenciando las notorias diferencias que hay entre los candidatos. O sea, como yo creo que hay unas diferencias así como eventuales, o sea, no eventuales, sino tácitas entre las dos candidaturas, que no tienen que ver con las caricaturas que se han armado alrededor de, por ejemplo, Janet Jara, sino que tienen que ver con ideas de fondo. Es decir, cuando hablamos de vivienda, Janet Jara es la única que tiene propuestas concretas, ¿no es cierto? Cuando hablamos, y más encima que incorpora las buenas propuestas de otros candidatos. Cuando hablamos de salud, es la única que tiene propuestas concretas en la materia. En cambio, cuando tú vas al programa CAS, eso no sucede. Ahora, yo creo que el desafío está cómo eso se habla en simple. No sirve nada decir, como tenemos un programa para 1.500, no sé, 17 millones de chilenos que va a hacerse cargo de esto, si los 17 millones de chilenos no van a entender qué es lo que qué es lo que les soluciona en lo puntual, ¿no es cierto? Y lo menciono, y aquí lo voy a unir un poquito a la pregunta de Daniel, porque creo que no sé si se soluciona con más debate o menos debate. Yo creo que los debates hoy día son una muy buena herramienta que permite identificar esas cosas. eh, pero yo creo que hay un desafío a mediano y largo plazo que tiene que ver con la educación cívica. Es decir, que la ciudadanía tenga no solo la herramienta de votar, sino de llegar en condiciones democráticamente parecidas al momento del voto. Y eso tiene que ver con una educación cívica que se instale desde la básica, desde la media, e incluso me atrevo a decir en la propia formación universitaria, eh, porque finalmente este síntoma de nulo y blanco expresa algo que es más complejo aún, que tiene que ver con el desapego total de una decisión que impacta directamente en mi futuro, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí, en cierta forma, más allá de poner ciertas herramientas que podrían ayudar a que los candidatos estén todo el rato ahí ¿cómo se llama?, en la palestra debatiendo, tenemos que enfocarnos precisamente en la ciudadanía, es decir, como que romper lo que mencionaba
Fidel romper el analfabetismo económico, ¿no es cierto? Que toda la ciudadanía, independiente de su decisión o su convicción política, tenga claro y maneje las cifras económicas de la misma manera. Que toda la ciudadanía maneje las cifras con respecto a políticas públicas de la misma manera. Que la ciudadanía, el grueso de la ciudadanía votante, maneje las cifras en cuanto a elementos democráticos de la misma manera. Y yo creo que ahí es un desafío de la educación pública que tenemos que volver a resarcir, poner en valor y sin duda avanzar, porque si no, las otras herramientas se vuelven insuficientes para detener una avalancha que es mucho más grande y que, ojo, la nueva era de los nuevos populismos es amenazante directamente, no con los proyectos de izquierda o derecha, amenaza directamente los sistemas democráticos, amenaza directamente la convivencia ciudadana y yo creo que es algo que no podemos permitir. Un comentario, yo me quedo con solo para redondear una idea. Yo creo que es importante dar dos mensajes a este electorado que tenemos, ¿ya? Al electorado de París disculpando que lo reduzcamos en la variable, pero que pareciera que tuviera mucho peso en él el crecimiento económico, el tema de que el crecimiento económico es lo primordial. Hay que decirles que claramente eso es la inversión y Janet Jara no va a parar la inversión, ¿ya? Porque el mayor país inversor en el mundo, con más potencial, es China, ¿ya? Y claramente es un Estado que, en cierto sentido, es afín a nuestras ideas, por lo tanto no es algo que sea un peligro. Y sí, Kass lógicamente, va a hacer una alianza con Trump, y Trump ya le pidió a Argentina que no hiciera negocios con los chinos, ¿ya? Entonces, ellos no tienen un abanico de inversión como la posibilidad que nosotros tenemos. Y el otro mensaje importante, yo creo que también, como lo dije en la primera intervención, es a aquella ciudadana que votó por Matei y que tiene valores feministas y que claramente tiene un rol. Yo creo que en este momento es la oportunidad para pasarle la cuenta a estos señores que, como digo, la discriminaron solo por ser mujer, la trataron muy mal, le inventaron enfermedades, la traicionaron, y creo que en esta elección quizá nadie va a saber cuál es su voto. Puede ser la idea de dejarles claro que sin ustedes no pueden hacer política, ¿ya? Y nosotros sí llevamos una candidata mujer, nosotros sí tenemos banderas que tienen que ver con la igualdad de género, y también sustituir todas estas brechas importantes que Janet Jara claramente nos representa, y creo que ese es el mensaje a ese electorado que quizá está dudando, pero que sabe que Janet Jara es su oportunidad. Creo que hay que hablarle a todo el electorado, eh, al electorado de Parisi, mm, al de Kaiser y al de Kast con cierta duda a lo mejor, pero también. Eh, en lo personal me pasa, en lo cotidiano, yo trabajo en una escuela y converso con todas mis colegas y me resulta muy fuerte cuando escucho a mujeres planteándose la voluntad de votar por alguien como Kast o como Kaiser. Eh, pero aún así creo yo que es necesario seguir conversando. No perder el tiempo con ideas como la revolución, que no las voy a convencer, claramente, pero sí hacerles ver que hay cosas que a ellas en lo cotidiano las van a beneficiar. Y en lo no tan lejano también, porque los años pasan y a uno le llega la etapa de jubilar. El año 2023 hubo una negociación bien importante del sector público, cuando se negoció el bono de retiro. Nosotros, profesoras y profesores, estábamos en la incertidumbre, no sabíamos si íbamos a tener continuidad con el bono de retiro, y en esa ocasión fue el que es actualmente nuestro presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar,
y él se puso de acuerdo con la ANEF y dijo, no, nosotros no queremos bono de retiro para 5 años más, nosotros queremos que sea un bono permanente. Y se consiguió ese bono permanente. Y este gobierno lo que hizo, además, fue acercarse a la meta de ponerse al día en la entrega del bono de retiro y de que haya profesoras y profesores que realmente estaban en muy malas condiciones trabajando por la edad que tenían. Nosotros, imagínense que encontramos en regiones profesores que recibieron su bono de retiro casi a los 75 años, que es la edad que está poniendo José Caz para jubilar a los hombres y a las mujeres 70 años. En promedio, las mujeres estaban jubilando entre 65 y 68 años, las profesoras. ¿Se imaginan una profesora de 68 años o una educadora de párvulos de 65 años haciendo clases a niños? Es duro, es fuerte, porque nos encontramos con esa realidad, es la que vamos a ver nosotros en un gobierno hipotético de Kast. Él planteó esa necesidad y si uno va y revisa el programa de gobierno de él, se va a encontrar con que existen esas modificaciones que él propone. Entonces, no es algo baladí. No es que yo diga, no, si no importa, total, mañana me voy a levantar a trabajar de nuevo. Es distinto levantarse a trabajar con una Janet Jara que va a defender los progresos que hemos conseguido, que va a defender el bono de retiro, que va a defender las posibilidades de trabajar en mejores condiciones, la ley Carid, por ejemplo, a encontrarnos con un señor que toda su bancada votó en contra de todos esos proyectos de ley que a nosotros nos favorecen como trabajadoras y trabajadores, y en nuestro caso como profesoras y profesores. Entonces, yo creo que hay que seguir hablando porque yo creo que en la medida que nuestros entornos empiecen a comprender lo que está en juego aquí, es posible que, tal vez no todos, pero uno o dos que sean, ya es un avance. Y ya estamos abriendo la puerta a que haya más gente que vaya entendiendo que aquí no es, el votar no es un trámite, ¿ya? No es que yo mañana me voy a levantar, claro que me voy a levantar a trabajar, pero la marraqueta va a crujir de distinto modo. Oye, primero agradecer el espacio que podamos conversar sobre estos temas. Creo que es importante recordar que el 14 de diciembre no da lo mismo por quién votar. Estamos hablando de votar por una persona donde sus diputados públicamente hace un par de días han dicho que de poder disminuir las 40 horas lo van a hacer. Son diputados que de poder disminuir la PGU lo van a hacer porque el recorte social hasta el día de hoy todavía no lo explican y las únicas vías que van quedando son las amenazas, por ejemplo, a la gratuidad universitaria, por ejemplo, a la reforma de pensiones, por ejemplo, a el copago cero en salud. Entonces, lo que está en juego no tiene que ver solamente con una cara o una renovación. Tiene que ver con los beneficios sociales y derechos sociales que tienen las personas en pensiones, en salud, en educación, entre varios otros temas. Entonces, el llamado es a votar a Janet no solamente por el muy buen programa que tiene, sino que también es una resistencia a quienes hoy día quieren perjudicarlos directamente a ustedes. Yo quiero recalcar algo que es fundamental. Dime con quién andas y te diré quién eres. José Antonio Cast está hoy día asesorado principalmente por Quirós, que no es solamente una persona que urdió un esquema para el defraude de miles de chilenos a través de la colusión de los pollos y del papel confort. Quiero explicarlo más en simple eso. El principal asesor económico de Cast hoy día se fregó a todas las familias chilenas haciendo que paguen más por el pollo y por el papel confort hace más de 10 años. Y es esa misma persona que ideó la forma de fregarse a cada uno de los habitantes que hoy día pretende gobernar junto a José Antonio Cast. Entonces, la decisión
no da lo mismo con quién gobernamos, y es por eso que es importante que la gente vote por Janet Jara, no solamente por lo que significa su programa, sino también porque va a permitir resistir este tipo de ataque que va en directa, perdón, objetivo, atacar los bolsillos de cada una de las personas que hoy día nos escuchan y también de quienes podrán ver este programa posteriormente. Así que gracias por el espacio y obviamente a disposición. Nos vamos a ver en las calles conversando con la gente, entregando volantes, hablando en radio, hablando en todas partes, porque también, como dije, la segunda vuelta está abierta y nosotros vamos a seguir haciendo campaña hasta el último minuto posible. Así es, gracias Matías y gracias por participar también de este programa, por tener esta voluntad. Sabemos que el cansancio no nos puede rendir, es una harta pega, poco tiempo, pero hay que hacerlo. Así que muchas gracias por participar con nosotros y de verdad esperamos poder en otra oportunidad también volver a conversar. Muchas gracias a todos ustedes y a Radio Yelwey, a Daniel, Carmen, Antonia, Eduardo. Muchas gracias por todo. Así que un abrazo y nos vemos. Minuto de cierre. ¿Por qué Janet Jara? Porque Janet Jara trabaja por el pueblo y eso lo ha demostrado en sus políticas. Como ministra ha enviado múltiples proyectos de ley al Congreso que han beneficiado, que se han convertido en ley, que ha podido conversar con todos los sectores políticos para mejorar la vida de todos. No tengamos miedo, vecinos y vecinas. El programa de Janet Jara está inspirado en países nórdicos, no en un sistema como se ha planteado, ¿cierto? Con una base ideológica ligada al comunismo puro. Eso es falso. La derecha les está mintiendo. La derecha, que no sabemos qué relación tiene, por ejemplo, con el fascismo o con el sionismo, que apoya genocidio en otras partes de la Tierra, en otras partes del mundo. Está en juego el sistema democrático, como dijo nuestro invitado. Ya no se trata de cualquier cosa. E incluso el otro candidato ha sido, cierto, criticado por sus propios ex compañeros de partido o ex partidarios, ¿cierto? Ellos no se dicen compañeros tampoco. Por su sobrino, por gente de la UDI que ha dicho que él no tiene la capacidad de conversar, cosa que sí tiene Janet Jara. Confiamos en que las últimas semanas, las últimas 3 semanas que tenemos, ¿cierto? De aquí a la elección, podamos salir a conversar con todas las personas, vecinos, vecinas, la gente se interese, entienda esto y construyamos juntos un país, una región más amable, más verdadera y más soberana. ¿Por qué Janet Jara? Porque Janet Jara es como nosotros. Janet Jara sabe de lo que habla cuando dice que el sueldo no alcanza o cuando dice que el pasaje de la micro está muy caro. Janet Jara sabe de lo que habla porque son cosas que ella vivió como estudiante, como niña, como mujer más adelante. Cuando Janet Jara habla de la necesidad del apoyo de un padre a sus hijos, eh, aunque no viva con ellos, eh, lo dice desde su propia experiencia, no lo dice de otro lado. Cuando Janet Jara habla de la necesidad de estar con la familia y que las 40 horas no son para irnos a encerrar a la casa, sino que son para estar con nuestra familia, para compartir con nuestra gente, para que nos vean, no dejar la foto en la casa. Porque entre estar solo y encerrado en el trabajo, yo creo que nadie prefiere eso antes que estar en casa con su familia. ¿Está encerrado o no? Ese no es el punto. El punto es compartir con la familia. Entonces, cuando ella nos habla de eso, es porque está hablando de algo que ella vive en lo cotidiano. Ella tiene un hijo con el cual vive y con el cual desea compartir también. Entonces, no está planteándonos a nosotros cosas que ninguno de nosotros quiera.
Cuando Janet Jara nos habla de la necesidad de defender lo que ya hemos logrado, la PGU para los pensionados, el copago cero en FONASA, que es algo de lo que nos beneficiamos todos los afiliados a FONASA. Todas las personas que estamos en FONASA podemos beneficiarnos de ese copago cero y podemos ver la diferencia porque hace años atrás quienes trabajábamos ya llegábamos al nivel C o D en FONASA y eso implicaba que la atención no era gratuita en los servicios públicos, ¿ya? La atención en los servicios públicos de salud es de primera calidad, es muy buena, no tiene nada que envidiarle al sistema privado. Sin embargo, el copago cero llegó recién ahora y hay mucha gente que se ha beneficiado con eso. Sin embargo, hoy día lo tenemos en peligro y la prueba la tenemos aquí mismo. Cuando se está discutiendo el presupuesto de la nación, en la bancada del otro candidato, ¿qué es lo que está haciendo? Está rechazando justamente la glosa del copago cero. Entonces, no está tan lejos de la realidad. Así que cuando votemos el 14, acordémonos de todas las cosas que nos han beneficiado en este último tiempo. La lucha contra la delincuencia es una lucha que vamos a seguir dando. Y no es una lucha que sea de corto plazo, ni que se termine en un par de meses. No es cierto. Menos cuando quien dice que va a luchar contra la delincuencia, al mismo tiempo está votando en contra de la apertura de la persecución del dinero, de la apertura del secreto bancario. Y eso es algo que han defendido con dientes y uñas. No quieren abrir el secreto bancario porque no quieren que se siga la ruta del dinero. Y ha sido uno de los nudos críticos respecto de la resolución de la delincuencia y del narcotráfico y del crimen organizado, que es lo que a nosotros nos tiene muy preocupados. Con Janet Jara nosotros abrimos el secreto bancario, perseguimos la ruta del dinero y desincentivamos la existencia del crimen organizado en Chile. Así que ojalá el día 14 de diciembre los invitamos nosotros a valorar todos estos argumentos que estamos dando y que vamos a seguir dando en estos siguientes programas para que midan bien cuál es la consecuencia del voto. El voto no es solamente que yo voy, hago un trámite y al otro día me levanto y sigue mi vida tal cual. No es cierto. Hay una diferencia entre uno y otro y eso es lo que hay que valorar. Si la gente dice, es como... no importa por quién votar o quién salga, porque el otro día igual tengo que ir a trabajar. Pero lo que hay que considerar es cómo es la forma y la calidad de ese trabajo, cómo va a ser después. Sí, bueno, yo creo que por qué Janet, claramente porque ella representa un proyecto y que en síntesis bien, ese proyecto es donde usted como ciudadano de este país es importante. Para CAS y su sector, usted es un voto, es un instrumento, porque ellos piensan y que lo creen necesariamente que los privilegios que tienen son por un derecho de cuna, ¿ya? Y eso es claramente lo que nos diferencia totalmente de ese proyecto, ¿ya? Nosotros, como la centroizquierda, representados por Janet Jara, creemos en que todos los ciudadanos nacen libres e iguales, ¿ya? En derechos. Y por eso queremos un Chile que se desarrolle. Ese es el punto. Por eso, Janet. ¿Estamos claros? ¿Por qué, Janet? Agradecer a nuestro invitado que se tuvo que retirar antes por otros compromisos, a nuestros panelistas también. Nos vemos en el próximo programa de ¿Por qué, Janet? Un saludo también fraterno desde acá a nuestro otro panelista, Rafael González, que por temas familiares no nos pudo acompañar hoy día, pero aquí estamos resistiendo. Sin duda en el próximo programa ya estaremos allí junto a él. No se olviden, www.yoyelguaradio.cl, programación 24/7 para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales.